Hola, en el video de hoy vamos a hablar de espectroscopía ultravioleta visible, que es el tema 2 del curso de Orgánica 104. Estuvimos hablando la primera clase del tema espectrometría de masas y hoy vamos a ver la primera técnica espectroscópica. Vamos a hablar primero una pequeña introducción de lo que es el espectro electromagnético y la espectroscopía para luego sí entrar más en profundidad a lo que es el tema del video, que es espectroscopía ultravioleta visible, como dijimos. Para ponernos un poco en contexto, acá tenemos entonces una representación de lo que sería el espectro electromagnético, desde longitudes de ondas, acá longitudes de onda más chicas hacia longitudes de onda más grandes, aumenta hacia la derecha la longitud de onda de esa radiación y la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Aquí tenemos al inicio las radiaciones de mayor energía y la radiofrecuenciación, las radiaciones de menor energía. Entonces, eh, todas las espectroscopías entonces estudian la interacción de la radiación con la materia y en función de la energía o de la longitud de onda de esa radiación vamos a tener diferentes técnicas espectroscópicas que vamos a estudiar a lo largo del curso. Vamos a estudiar espectroscopía UV visible, vamos a estudiar más adelante espectroscopía infrarroja y también resonancia magnética nuclear, que involucra radiación en el rango de frecuencias de las radiofrecuencias. ¿Sí? Entonces decíamos que las radiaciones de mayor frecuencia eh, de, son las de menor longitud de onda, de mayor energía. Son los rayos cósmicos o los rayos gamma, que van con longitudes de onda de hasta 10 a la menos 12 metros más o menos. Luego tenemos rayos X con longitudes de onda de hasta 10 a la menos 8 metros. Y luego le sigue la espectroscopía ultravioleta, que que van más o menos desde los 10 nanómetros hasta los 400 nanómetros, más o menos ahí es cuando empieza el visible. De los 400 a los 800 nanómetros es el rango de longitudes de onda que el ojo humano permite captar. Luego tenemos las radiaciones en el infrarrojo, que va hasta la décima de centímetros. Luego las microondas, que es la radiación que utilizan, por ejemplo, los hornos microondas para calentar, ¿sí? Y hasta 10 centímetros más o menos, y por encima de los 10 centímetros, hasta los cientos de metros, tenemos la radiación de radiofrecuencia, que son lo que conocemos como los diferentes tipos de longitud de onda, que las radiofrecuencias de onda corta, media y larga que hemos escuchado tal vez nos suena. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, dentro de lo que es el espectro electromagnético, están marcados aquí en azules las diferentes regiones que son de interés a los efectos de las espectroscopías que vamos a ver en el curso, ¿no? La espectroscopía ultravioleta visible, que vamos a estudiar ultravioleta en el rango de los 200 a 400 nanómetros, y entre 400 y 800 nanómetros es el rango del visible. Bien, dentro de lo que es la zona del infrarrojo, vamos a estudiar la espectroscopía de infrarrojo en el rango de las 2,5 a las 15 micras o micrómetros. Este es el rango de longitudes de onda en la que vamos a estudiar el infrarrojo. Y la resonancia magnética nuclear la vamos a estudiar con radiofrecuencias que andan en el entorno de los 10 a la 9 o ciclos por segundo, que serían hertz, bien, que son longitudes de onda en el rango de las radiofrecuencias. Vamos a ver que permiten modificaciones a nivel de lo que sería el spin nuclear. Entonces ahí vamos a ver la resonancia magnética nuclear. Y aquí tenemos la ecuación, la relación de Planck-Einstein que correlaciona la energía de la radiación con la longitud de onda. Decimos que la energía de la radiación es igual a h, que es la constante de Planck, por c, que es la velocidad de la luz, dividido lambda, que es la longitud de onda, que también es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, como decíamos, la energía es directamente proporcional a la frecuencia y es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y acá están como los valores de esa constante de Planck y de la velocidad de la luz en las ondas que más comúnmente se usan para determinarla, que son calorías,
kilocalorías, y tenemos la conversión de esas kilocalorías a otras unidades por ejemplo, cuando estábamos hablando de radiación en longitudes de onda de los rayos gamma, es muy común expresar la energía como electronvolts. Por ejemplo, para la espectroscopía de infrarrojo se utiliza mucho la centímetros a la menos uno como la unidad de energía para describir la radiación. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos diferentes constantes y cómo poder interconvertir una unidad a otra, pero van a ver que cada espectroscopía tiene como su propia... Es más común ver la bibliografía en una determinada unidad diferente. ¿Sí? Pero como decimos, estudiamos la interacción de la radiación con la materia y en función de la energía de esa radiación va a ser el tipo de cambios que pueda producir en la materia que interactúa, que es la sustancia que podemos estar estudiando, que tenemos en estudio, ¿no? Entonces, la radiación de mayor energía son los rayos X, los rayos gamma, o si no después los rayos X, y los rayos X en particular permiten transiciones electrónicas de capas internas, bien, son radiaciones de mucha energía. Por otro lado, en la radiación, el rango de longitudes de onda de lo que sería ultravioleta visible, si bien son una región de mucha energía, permiten transiciones de electrones también, pero de la capa de valencia, que son los electrones involucrados en lo que es la formación de enlaces. Bien, por otro lado, la interacción de la radiación con longitud de onda de infrarrojo con la materia produce cambios a niveles vibracionales, de los niveles vibracionales de la molécula. No genera cambios de electrones, de transiciones electrónicas, sino transiciones en los niveles vibracionales. Las microondas son de menor energía, entonces producen cambios a niveles rotacionales, ni siquiera vibracionales, y las ondas de radio son de aún menor energía, entonces los únicos tipos de transiciones que pueden promover son en los spines, tanto nucleares como electrónicos, pero son las transiciones de menor energía. Y acá tenemos nuevamente entonces el espectro ultravioleta, pero quería hacer como un zoom particular en esta región porque están los diferentes tipos de espectroscopía que vamos a estudiar en el curso. Como decíamos, ya mencionamos que el visible es la región entre más o menos 400 y 800 nanómetros, que es lo que el ojo humano permite reconocer. Bien, a la zona del ultravioleta que está más cercana a ese visible, bien, le llamamos el ultravioleta cercano, y ahí es la región del ultravioleta que vamos a estar estudiando junto con el visible ahora en espectroscopía UV visible. Bien, y ya vamos a ver como los motivos del porqué. La zona más alejada de eso, o sea, hacia longitudes de onda menores, de mayor energía, es lo que llamamos ultravioleta lejano. Por otro lado, con el infrarrojo es similar la forma de verlo. El infrarrojo más cercano al visible le llamamos el infrarrojo cercano. Después el infrarrojo medio o vibracional, infrarrojo fundamental, que es el rango de longitudes de onda en el cual vamos a estar, con el cual se va a trabajar cuando veamos espectroscopía infrarrojo, que son entre 2,5 micras y 15 micras. Micrómetros son por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Y luego el infrarrojo lejano, porque es más lejano a la región visible. Y por último, cuando veamos resonancia magnética nuclear, vamos a ver que para ese tipo de espectroscopía vamos a usar radiación en una longitud de onda del orden de las radiofrecuencias, del orden de los metros. Bien, pero es una zona muy particular dentro de todo el rango de regiones de radiofrecuencias posibles. Estos son más o menos los rangos de longitudes de onda para las diferentes técnicas espectroscópicas que vamos a ver en el curso. Y al igual que hicimos en la clase de espectrometría de masas, vamos a ver ahora entonces un fundamento teórico de la técnica. Vamos a ver el espectro y cómo se prepara la muestra, lo que es el cromóforo, que es como el grupo responsable por la absorción, y auxocromo, que son los sustituyentes que llevan a que se desplace a longitudes de onda mayores de absorción, longitudes de onda de absorción mayores. Y algunas aplicaciones que son de relevancia
para lo que es química orgánica en particular, ¿no? Entonces, como decíamos, ultravioleta es la zona del espectro electromagnético cuyas frecuencias van más allá de el violeta. Entonces decíamos que el V cercano era lo más cercano al visible y el V lejano era a longitud de ondas menores, que son por lo tanto mayores energías. Bien, acá puede ser que lo hayan visto. Antiguamente se usaba más, los espectroscopistas lo usaban más los términos VA, VB y VC. VA es la región del V más cercano al visible, después VC y VB, perdón, y por último VC. Y es muy común verlos como en filtros o de lentes o de protectores solares. Para un lente, por ejemplo, cuanto más cercano al VA sea el filtro, mejor, porque no se dañan nuestros ojos con radiación ultravioleta. Pero es muy común verlo, por ejemplo, en protectores solares y demás que protege UVA y UVB. Sí. Y la región del visible, como ya habíamos dicho, es la región entre 400 y 800 nanómetros más o menos, que es la región de longitud de onda donde nuestro ojo es sensible. Entonces, para ver un poquitito del fundamento de la técnica, la espectroscopía ultravioleta visible es una espectroscopía de absorción, al igual que lo van a hacer todas las técnicas espectroscópicas que vamos a ver, ultravioleta visible, infrarrojo y RMN, van a ser todas espectroscopías de absorción, que en términos generales, lo que es tenemos una muestra que se irradia con la luz que corresponda, con la radiación electromagnética, en este caso luz ultravioleta visible. Bien, y la energía de la luz ultravioleta visible es de tal magnitud que lo que permite es transiciones electrónicas entre los electrones que están en la capa de valencia en particular, ¿no? Entonces se irradia la muestra con esa radiación y se mide la energía que fue absorbida por la muestra a diferentes longitudes de onda. Se hace como un barrido y se ve la energía que se absorbe a las diferentes longitudes de onda a las que se irradia la muestra. Bien, y esa energía que absorbió la muestra puede disiparse de diferentes maneras. Puede disiparse como calor, bien, como calor no radiante, puede disiparse como luz, que puede ser de la misma longitud de onda que incidió o de otra, y tenemos los fenómenos de fluorescencia, fosforescencia, además, o puede también con esa energía que se absorbió promoverse una reacción química, ¿sí? Y así transformar los reactivos en un producto con la energía que se absorbió de la interacción entre la radiación y la muestra. ¿Sí? Entonces, para verlo en términos con diagramas de orbitales no moleculares, y tenemos un par de electrones que están en el orbital molecular ocupado de mayor energía, que es lo que llamamos el HOMO. Si irradiamos esta muestra con una energía tal que sea igual a la diferencia de energía entre los niveles, el orbital molecular ocupado y el orbital molecular sin ocupar de antienlace, si la energía que se le irradia a una determinada muestra es de la misma magnitud que la diferencia de energía entre esos orbitales, se puede dar lo que es la condición de resonancia. Bien, entonces uno de los electrones puede ser promovido a el orbital a un estado de mayor energía, un estado excitado. Bien, pero la condición de resonancia, eso de que la energía entre la diferencia de los niveles energéticos y la energía de la radiación que se le suministra a la muestra sean iguales, es una condición que es necesaria para que haya resonancia, pero no es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener la situación en donde a una muestra se le irradia con radiación que es igual a la diferencia energética entre sus niveles, pero que no veamos esa absorción, porque puede ser por lo que llamamos las reglas de exclusión. No pretendemos entrar como en detalles de los fundamentos teóricos, pero sí por lo menos mencionarlas para saber que existen reglas de exclusión que tienen que ver con el spin, en este caso de los electrones, o con la simetría de los orbitales en el estado fundamental y en el estado excitado, o el solapamiento entre esos orbitales desde donde va en este caso, a ser promovido un electrón el solapamiento de los orbitales moleculares, el OM y el OM asterisco. ¿Sí? Entonces, para que
haya absorción tiene que darse la condición de resonancia, pero además tiene que estar permitido por la regla de exclusión. ¿Sí? Si no, hay transiciones que son lo que llamamos transiciones prohibidas, que en realidad lo que significa es que hay muy baja probabilidad de que ocurran. Y si ocurren, lo vamos a ver sobre muestras muy concentradas, tienen baja probabilidad de ocurrir. ¿Sí? Entonces podemos no verlas muy intensamente. Entonces, habiendo visto, por lo menos brevemente, el fundamento teórico de la espectroscopia de absorción, veamos de manera muy resumida en qué puede consistir un tipo de equipamiento. Seguramente vieron esto más en profundidad en otros cursos, como por ejemplo analítica segura, donde tenemos un equipo para UV visible, tenemos una fuente de luz, bien, que típicamente puede ser lámparas de deuterio o de tungsteno para ultravioleta o visible respectivamente, bien un monocromador en donde vas a separar los componentes de esa luz en todas las diferentes posibles longitudes de ondas y esa luz monocromática va a ser por una celda de referencia y por una celda que tiene la muestra que queremos estudiar y luego se detecta como se ve qué porcentaje de, de esa radiación fue absorbida por la muestra y se registra la absorbancia en función de las diferentes longitudes de onda que fueron barridas. Bien, y la ley de Berger-Lambert-Beer correlaciona la absorbancia dice que la absorbancia es igual al producto de la absortividad molar por la longitud de la celda y por la concentración de la muestra. Cuando la concentración de la muestra la expresamos en moles por litro, la absortividad le llamamos absortividad molar. Bien, entonces esta ecuación que tiene muchísima aplicación justamente en el área de química analítica, porque se determina la concentración de muchas soluciones por espectroscopia UV. La absorbancia depende de la estructura electrónica, como decíamos, que la absortividad molar tiene que ver, la estructura electrónica influye en lo que es el valor de absortividad molar, en el camino óptico, en la longitud de la celda y en la concentración de esa muestra. Y acá de alguna manera tenemos como lo que relaciona matemáticamente la absorbancia con la transmitancia, que la absorbancia es el logaritmo de la inversa de la transmitancia o el menor logaritmo de la transmitancia. La absorbancia siempre es un número que es mayor a 0 y la transmitancia es un número que es entre 0 y 1. Generalmente nosotros lo vamos a ver expresado, los diferentes espectros los vamos a ver como absorbancia en función de la longitud de onda o absortividad molar en función de la longitud de onda. ¿Sí? Pero ya les digo, esta ecuación tiene como más relevancia a lo que es el área analítica. Eh, pero para lo que nos interesa a nosotros en particular va a ser la absortividad molar. Acá tenemos cómo pueden presentarse un espectro. Como decíamos, es muy común ver un espectro como la absorbancia en función de la longitud de onda, pero también lo podríamos ver como la longitud de la absortividad molar en función de la longitud de onda o el logaritmo de la absortividad molar en función de la longitud de onda. Como se acuerdan, la absorbancia es directamente proporcional a la absortividad molar por la ecuación de Berger-Lambert-Beer. Y lo que tiene como ventaja expresar el resultado como el logaritmo de la absortividad molar en función de la longitud de onda es que podemos, como vemos acá tenemos absorbancia en función de la longitud de onda y vemos que hay una diferencia de magnitud muy grande entre la absortividad molar de este pico y de este, porque acá se ve apenas como un pico que es un hombrito, apenas se ve y se observa un pico así bien grande. Por otro lado, si graficáramos como para una concentración determinada y un camino óptico determinado, si graficáramos el logaritmo de la absortividad molar en función de la longitud de onda, podemos ver los picos en una escala que queda mucho mejor. Al estar trabajando en escala logarítmica, que hay varios órdenes de magnitud diferentes, pasamos de los 100 a los 1000 a los 10.000 a los 100.000. Entonces acá tendríamos una absortividad molar en el horno de los 100.000 y acá una absortividad molar en el horno de los 1000 y en este tipo de representación se pueden ver bien los dos máximos que presenta el espectro. ¿Sí?
que es un ejemplo del espectro del óxido de mesilio, que de este compuesto también habíamos visto en la espectrometría de masas, vimos el espectro de masas del compuesto. Ahora estamos viendo su espectro ultravioleta, y también veremos luego los espectros infrarrojos y la demás espectroscopía completa de esta molécula en particular. ¿Sí? Y de todo esto lo que terminamos informando normalmente de un espectro, lo que se termina informando son la longitud de onda de los máximos y la absortividad, la absorbancia o la absortividad molar de esos máximos. Entonces, este espectro se podría resumir como tenemos acá en esta tabla, donde podríamos decir que la longitud de onda máxima de absorción es 238 nanómetros con un logaritmo de epsilon de 4.1 en etanol, y tiene un segundo pico en 310 nanómetros que tiene un logaritmo de epsilon de 1.8 en etanol. Y esto es lo que se termina informando del espectro de resonancia magnética nuclear. Bien. ¿Y cuál es el origen de las bandas? ¿No? Como decíamos, la energía en el ultravioleta visible está tiene una energía que permite la transición entre diferentes niveles electrónicos de la molécula, sobre todo de los electrones de valencia. Bien, entonces para acá tendríamos, por ejemplo, representado un estado fundamental electrónico y acá un estado excitado de electrones. Pero como decíamos, la radiación con la que se irradia la muestra es un rango de radiaciones que la vamos variando en su longitud de onda, pero nunca es una longitud de onda única, es un rango de longitudes de onda. Entonces eso eh, permite que la absorción se dé, por ejemplo, no necesariamente sea estrictamente entre E0 y E1. También este estado electrónico fundamental tiene diferentes subniveles vibracionales, que son los están acá como B1 y como B2, y a su vez eso está en subniveles rotacionales. Entonces, la muestra puede absorber energías eh, y pasar de un estado electrónico fundamental a un estado electrónico excitado en diferentes subniveles vibracionales o rotacionales. Entonces eso hace que la banda de absorción sea efectivamente una banda y no picos de absorción, y tenga forma como gaussiana y esté en torno a un centro que sería la transición entre E0 y E1, y tenemos algunas transiciones que se dan a la longitud de onda menores, o sea, de mayores energías, como podría ser por ejemplo desde el B1 hasta el B2 del otro nivel electrónico, o algunas transiciones que puedan darse a longitudes de onda mayores que impliquen menor energía. Entonces sería un ejemplo de esto, sería por ejemplo este tipo de transición, que sería desde un B3 a un B0 del estado electrónico excitado. ¿Sí? Y entonces ese es el origen de por qué vemos las bandas efectivamente como bandas, sino como picos. Es toda una región de transiciones. ¿Sí? Porque la energía total de esa transición es la sumatoria de la energía electrónica, vibracional y rotacional. Entonces como un ejemplo, lo que acá está representado para una molécula que es la 1245 tetraacina, que es esta molécula que está aquí dibujada. Tenemos el espectro de ultravioleta visible tomado como en diferentes condiciones. Bien, lo que acá está como 4 es el espectro de temperatura ambiente en agua como disolvente. Bien, y esta molécula tiene un máximo de absorción más o menos en el entorno de los 540. Si se fijan acá está al revés, como el crecimiento de la longitud de onda. Está de longitudes de onda acá menores y aumenta hacia la izquierda. Normalmente lo vemos al revés, que aumenta las longitudes de onda hacia la derecha. Pero haciendo el espectro en agua como disolvente a temperatura ambiente, vemos como esta envolvente, que tiene su máximo centrado más o menos en 450, eh, que es la banda correspondiente a la transición de N a pi asterisco, de la parte del N no enlazante de los nitrógenos al pi asterisco. Es la transición que ocurre. Bien, sin embargo, si este, este mismo se toma el espectro en otro disolvente que no forma enlaces de hidrógeno, como por ejemplo es el ciclohexano, el espectro ya despliega
como una estructura hiperfina mayor, bien, que se debe a los diferentes niveles vibracionales de la molécula. Si el espectro lo tomáramos a una temperatura muy baja, como si fuera 77 Kelvin, se ve una estructura hiperfina aún mayor, bien, y el espectro de esta molécula en fase gaseosa, que es donde menor interacción habría menor interacción entre las propias moléculas, realmente estaríamos como en un sistema aislado, libre de coaliciones y demás, que sería lo que es lo que está representado como uno, el espectro en fase de vapor a temperatura ambiente, se ve ahí sí una estructura de picos muchísimo eh, más detallada, ¿sí? Debido a todos los cambios entre los diferentes subniveles vibracionales y rotacionales cuando se pasa del estado electrónico fundamental al estado electrónico excitado, ¿sí? Pero los efectos de lo que nos interesa entonces, si vemos la envolvente de esa banda, el centro del máximo es lo que describimos como la longitud de onda máxima de absorción de ese sistema, ¿sí? Bueno, y habiendo visto la representación entonces de un espectro eh, y, y el origen de las bandas, hablemos sobre lo que es sobre lo que es un cromóforo, ¿no? Que el cromóforo es un grupo de átomos que es el responsable por la absorción, en este caso, como estamos viendo, en el rango ultravioleta visible, ¿no? Y entonces los cromóforos son grupos no saturados, bien, que van a ser los responsables de esas de esas transiciones electrónicas. Bien, tenemos los diferentes posibles orbitales que podrían ser sigma, pi, n, no están los orbitales, los pares de electrones no enlazantes, ¿no? Y así como el piaster, el orbital de antenlace pi, y el orbital de antenlace sigma. Entonces, las transiciones que se pueden dar con la energía de la radiación en el rango ultravioleta visible son más algunas de las que se pueden dar son como lo que mostramos acá. En general la transición se da entre los orbital ocupado de mayor energía a el orbital desocupado de menor energía, ¿no? Entonces decimos que las transiciones más comunes son del HOMO al LUMO. El HOMO es el orbital ocupado molecular de menor energía y el LUMO es el orbital molecular vacante, o sea, libre de menor energía. En el caso de un alcano, por ejemplo, los alcanos tienen todos sus enlaces son enlaces sigmas. Entonces la única transición posible sería la transición de un sigma a un sigma aster. Y en este caso es una transición que tiene una diferencia energética bastante grande. Esa diferencia energética normalmente hace que la longitud de onda, como decíamos que la energía es inversamente proporcional, la longitud de onda, una mayor diferencia energética lleva a una longitud de onda menor que cuánto que 165, entonces está fuera del rango de estudio y en los alcanos no los estudiamos por espectroscopía de absorción ultravioleta visible, porque salen en la región que decíamos que no estudiamos por abajo de 200 nanómetros, que por abajo de 200 nanómetros absorben, como decíamos, la mayoría de los, por ejemplo, el oxígeno del aire o el nitrógeno, las moléculas del aire, o moléculas de los disolventes, entonces no es una región que estudiamos el ultravioleta por encima de 200 nanómetros. Si bien se puede estudiar a longitudes de onda menores, pero hay que hacerlo con equipos que se les haya sacado todo el gas de las celdas, ¿no? Equipos a vacío. Entonces, para unos alcanos la única transición posible que podemos tener es de sigma a sigma asterisco, entonces hay una diferencia energética importante y hace que la longitud de onda quede fuera del rango de estudio. ¿Qué pasa si tenemos un alqueno o cualquier sistema que tenga electrones pi? Podemos tener transiciones como las representadas acá en verde del tipo pi a pi asterisco. Bien, estas transiciones, si bien son la diferencia energética entre pi y pi aster es menor que la de sigma sigma aster,
para la mayoría de las olefinas aisladas sigue siendo una diferencia energética muy grande, entonces hace que la longitud de onda, si bien da mayor a 165 nanómetros, normalmente da menor a 200, y si da menor a 200 está fuera de rango de estudio. Y eso es lo que pasa generalmente con los alquenos, alquinos, carbonilos, pueden ser sistemas pi heteronucleares, ¿no? Como carbonilos o iminas. Bien, en la medida que esas olefinas estén aisladas, generalmente la diferencia energética es muy grande y son transiciones que no las vamos a poder ver en el rango de estudio. Sin embargo, y entraremos en detalle más adelante, si ese sistema pi no está aislado, sino que está conjugado a otros sistemas pi o tiene sustituyentes que vamos a llamar que son auxocromos, que generan un corrimiento hacia longitud de onda mayores de absorción, ahí podemos llegar a entrar al rango de estudio por encima de 200 nanómetros. Bien, ¿cómo son las transiciones del tipo N-Piastar? Que sería, por ejemplo, lo que está acá marcado en violeta. Como podemos ver en esos diagramas, son las transiciones de menor energía. Entonces, en este caso, sí, normalmente son transiciones que se dan a longitudes de onda mayores a 270. Pero el problema es que generalmente no las vemos por las reglas de selección. Son de baja intensidad, tienen... ¿Se acuerdan que mencionamos que tenía que darse la condición de resonancia, pero además había una serie de reglas de exclusión que si no se cumplían la probabilidad de que esa transición ocurra es muy baja y es lo que transcurre con las transiciones NP asterisco? Si bien pueden darse y estarían en el rango de longitudes de onda en estudio, son de muy baja intensidad porque no tienen un buen solapamiento de esos orbitales N y pi hasta. ¿Sí? Entonces eso, parece... Otro tipo que podría haber es las transiciones N sigma aster, que es la que está representado como negro, bien, que generalmente cae, si bien son menores en energía que las pi aster, generalmente caen fuera de rango de estudio. Ese tipo de transiciones las pueden tener los disolventes, por ejemplo, etanol, los disolventes en los cuales se realizan los experimentos, ¿no? De N a sigma aster, entonces generalmente están fuera del rango de estudio, por eso se trabaja con las longitudes de onda por arriba de 200 en el ultravioleta visible comúnmente. Bien, entonces las que van a terminar siendo de mayor relevancia son las pi aster y vamos a tener que de alguna manera tener un cromóforo que genere que la longitud de onda máxima de absorción esté por encima de 200 para poder verlo. Entonces vamos a seguir viendo estas transiciones y vamos a agarrar como ejemplo un grupo carbonilo, bien como podría ser de una acetona. Acá están representados los espectroscopistas y los químicos teóricos han calculado e intentado representar los diferentes orbitales moleculares. Acá tenemos un ejemplo de una acetona genérica, bien, donde tendríamos el orbital el orbital de menor energía es un N de hibridación sp que tiene uno de los pares de electrones no enlazantes del nitrógeno. Después tenemos los enlaces sigma entre el enlace carbono y el oxígeno, bien, con su par de electrones. El sistema pi del carbonilo con su par de electrones y el par de electrones no enlazante que está en un orbital p puro en el oxígeno son los electrones que tienen los orbitales ocupados en un orbital molecular de mayor energía. Entonces, la transición más probable es del orbital ocupado de mayor energía al orbital desocupado de menor energía. Bien, entonces, en este caso sería la N-pi aster. Si representamos todos estos orbitales juntos a lo que sería el carbonilo, la transición que estaríamos estudiando, que decíamos la N-pi aster, sería esto que está representado ahí con rojo, ¿no? Y como decíamos, si bien tiene una diferencia energética que es chica, entonces podría llevar a longitudes de onda en el rango de estudios, es una transición prohibida porque son orbitales ortogonales, entonces no hay un buen solapamiento entre los orbitales y hace que la probabilidad de que esa transición ocurra es muy muy baja. Como consecuencia, la absortividad molar de esas transiciones son muy bajas. El epsilon es entre 0 y 100 o 0 y 1000 como mucho, entonces daría un logaritmo de epsilon en el entorno de 1, 2, tal vez con mucha suerte 3, pero no suelen ser transiciones prohibidas por las reglas
de exclusión. Bien, entonces el otro tipo de transición, si no fuera la n-Piaster, el otro tipo de transición que podría haber. Y bueno, otra de las transiciones que podríamos estudiar, que podrían darse en ese rango de longitudes de onda, por la diferencia energética presente, serían las Piaster, que son las marcadas aquí en verde. En este caso sí están permitidas por todas las reglas de exclusión. Este, entonces estas transiciones tienden a dar epsilons grandes, de logaritmo de epsilon de 3 o 4. ¿Sí? Eh, entonces cuando el doble enlace, cuando el carbonilo está aislado, pueden ser pueden absorber a longitudes de onda cercanas a los 200, pero si se conjuga el sistema, se desplaza, si el sistema pi se extiende, la absorción la diferencia energética pasa a ser cada vez menor y la absorción se da a longitudes de onda mayores. Bien. Entonces, eso es un poco lo que queríamos representar en, en este gráfico. Para el caso, por ejemplo, si tenemos para un sistema aislado, decíamos de un alqueno, el etileno absorbe a 165 nanómetros. Por otro lado, el butadieno, que tiene dos sistemas pi conjugados, bien, tenemos 4 electrones pi, entonces 4 orbitales moleculares, dos de ellos ocupados con un par de electrones cada uno y dos de antienlace libres. Bien, pero la diferencia entre el orbital ocupado de mayor energía y el orbital vacante de menor energía, en este caso es menor que la señalada acá en fucsia. ¿Sí? Entonces el máximo de absorción, como tenemos una diferencia energética menor, la longitud de onda de absorción pasa a ser mayor, pasamos de 165 a 217 nanómetros. Entonces, desde dienos en adelante, sistemas pi que sean de dienos o, o más un sistema pi más extendido todavía, pasan a ser activos en en la región de estudio del ultravioleta, que son mayores a 200 nanómetros. Si tenemos el hexatrieno, la diferencia energética entre el nivel ocupado de mayor energía y el nivel vacante de menor energía es aún menor, entonces la lambda máxima de absorción es mayor todavía. Eh, entonces, y así cuanto más sistemas pi conjugados tengamos, menor será la diferencia energética y mayor será la longitud de onda máxima de absorción. Tenemos el caso del caroteno que tiene 11 dobles enlaces conjugados, absorbe en la región de el visible y es el responsable por la pigmentación naranja. Está por ejemplo presente en zanahoria. ¿Sí? Entonces, eso, un doble enlace aislado normalmente no lo podemos ver en la región de estudio del ultravioleta, pero un dieno o sistema pi que sea más extendido, sí vamos a poder verlo en ultravioleta visible. Además de la conjugación, ¿qué tipo hay? En función de la sustitución de ese alqueno, va a influir en la longitud de onda del máximo de absorción. Vamos a definir entonces qué es un sustituyente auxocromo. Un sustituyente auxocromo es aquel que al unirse a un cromóforo incrementa tanto la intensidad como la longitud de onda de la absorción. ¿Sí? Entonces, algunos de los sustituyentes típicos que son auxocromos es, por ejemplo, un grupo metilo o cualquier, en realidad, cadena carbonada, cualquier grupo alquilo. Bien, podría ser también, si no, sustituyentes con pares de electrones no enlazantes unidos a un alqueno, son típicos sustituyentes auxocrómicos, como son un hidroxilo, un alcoxilo, un amino, halógenos. Bien, cualquiera de ellos, por ejemplo, que posea pares de electrones no enlazantes que estén en condiciones de resonar con el cromóforo, de alguna manera lo que hacen es extender la conjugación. Y si se extiende la conjugación, disminuye la energía entre el orbital ocupado de mayor energía y el orbital no de antienlace no ocupado. Entonces, si disminuye esa energía, aumenta la longitud de onda de absorción, entonces por lo tanto se corre hacia longitudes de onda mayores que es hacia el visible. Y permite que veamos entonces la región de estudio esa absorción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá como ejemplos de lo que pasaría como con sustituyentes que tengan pares de electrones no enlazantes y luego veremos como ejemplos con un grupo alquilo cualquiera.
Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá el etileno, ¿no? Tiene su orbital pi con un par de electrones y el pi aster vacante, entonces la transición del orbital ocupado de mayor energía al orbital vacante de menor energía es la que está representada aquí. Si dicho alqueno estuviese sustituido con un sustituyente auxocromo B con un par de electrones no enlazantes, bien, si combinamos estos tres orbitales se van a generar tres orbitales moleculares en este compuesto, que es la combinación del etileno y el sustituyente B. Bien, entonces estos cuatro electrones van a estar un par de electrones aquí y este va a ser el orbital ocupado de mayor energía. Entonces la transición del HOMO, que es este, al LUMO, que es este, como diferencia energética es una diferencia energética más chica que la del pi aster en el etileno. Al tener una diferencia energética más chica, hace que la longitud de onda de absorción se corra a longitudes de onda mayores. Entonces lo vamos a ver en el visible. Entonces los grupos auxocrómicos generan corrimientos hacia longitudes de onda mayores de absorción y esto es lo que va a hacer cualquier sustituyente que tenga un par de electrones no enlazantes. En última instancia lo que hace es extender la conjugación del sistema pi, disminuye la energía y aumenta la longitud de onda máxima de absorción. Ahora, ¿cómo los grupos alquilos actúan de esa manera? También de alguna manera generan un aumento en la longitud de onda máxima de absorción? Si bien acá un sustituyente alquilo no tiene un par de electrones no enlazantes capaces de ser compartidos, podemos tener un enlace carbonio-hidrógeno, bien un enlace sigma que puede disponerse paralelo al sistema pi. Bien, y ahí podemos tener lo que llamamos una hiperconjugación. Hay un solapamiento de ese enlace CH con el sistema pi y eso de alguna manera extiende la conjugación también, disminuye la energía y por lo tanto aumenta la longitud de onda máxima de absorción. Bien, entonces a todos los sustituyentes que generen un corrimiento de la longitud de onda máxima de absorción hacia longitudes de onda mayores, decimos que generan un corrimiento batocrómico. Bien, si lo corren a longitud de ondas menores, generan un corrimiento ipsocrómico. Entonces, por ejemplo, los ejemplos de sustituyentes que generen efectos ipsocrómicos no vamos a ver. Pero batocrómicos, sí, todo sustituyente que fuera un auxocromo dijimos que corría en longitud de onda máxima a longitudes de onda mayores, por lo tanto un corrimiento batocrómico y también aumentaban la intensidad de ese máximo de absorción. Entonces generan también, tienen un efecto hipercrómico, que es que aumentan la intensidad de la señal. Si disminuyeran la intensidad de la señal es un tipo de efecto hipocrómico. Bien, entonces vemos que como a modo un poco de resumen, una olefina aislada, entonces como cromóforo, si bien puede absorber en la región en el ultravioleta, lo hace cuando está aislado a longitudes de onda menores a 200, que es el rango de estudio, entonces no lo vamos a ver. Sin embargo, el conjugar el alqueno con otros sistemas pi, extender la conjugación, genera corrimientos batocrómicos, hace que la longitud de onda del máximo de absorción se desplace hacia longitudes de onda mayores, y así como el tener sustituyentes auxocromos. Bien, por ejemplo, sustituyentes alquilos o sustituyentes con pares de electrones no enlazantes que extiendan la conjugación. Todo eso van a generar corrimientos batocrómicos y va a tener un lambda máximo de absorción en la región de estudio, que es entre 200 y 800 nanómetros. Bien, más aún, sabiendo uno puede, sabiendo el máximo de absorción que tenga, puede tener una idea o hacerse una idea de qué tipo de cromóforos tenemos o qué tipo de sustituyentes tiene un determinado cromóforo para hacer que la longitud de onda máxima de una determinada región caiga, una longitud de onda máxima de absorción caiga en una región de estudio. Bien, vamos a ver ahora entonces algunas aplicaciones de la espectroscopía ultravioleta visible. La aplicación más típica, que más directa, no tiene utilidad tanto para nosotros en química orgánica, que sería la de cuantificar determinar la concentración de una determinada sustancia en una solución.
Bien, esa es como la aplicación típica, que es la aplicación analítica de la espectroscopía ultravioleta visible. En química orgánica lo podemos llegar a utilizar para la determinación de estructuras de cromóforos que tengan conjugados, que tengan sistemas pi conjugados. Acá tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de dos moléculas que son bastante diferentes, ¿no? El óxido de mesitilo y acá tenemos un carbonilo también alfa beta insaturado que se muestra los espectros de ambos. Si vemos que sus estructuras son bien diferentes y los espectros son muy parecidos. Bien, entonces la espectroscopía como ultravioleta visible, como para lo que es la determinación de estructuras de cromóforos, eh, tiene como tiene sus pros, pero también tiene sus limitaciones. Acá tenemos dos estructuras bien diferentes que tienen espectros casi iguales. Bien. Lo bueno es que un determinado cromóforo, como acá por ejemplo sería un carbonilo alfa beta insaturado, en función de los sustituyentes que tenga ese cromóforo, cada sustituyente, diferentes sustituyentes generan diferentes corrimientos hacia longitudes de onda mayores. Bien, no es lo mismo tener como sustituyente un grupo alquilo que un metoxilo o que un tioéter. Bien, diferentes sustituyentes generan diferentes incrementos en la longitud de onda máxima de absorción. Entonces, podemos usar tablas para, sabiendo un determinado cromóforo presente, proponer diferentes posibles sustituyentes y determinar la longitud de onda máxima de absorción. Bien, entonces esas son como las principales aplicaciones en la espectroscopía ultravioleta visible. Existen tablas que permiten calcular las longitudes de onda máximas de absorción de determinados cromóforos y nosotros las que vamos a usar en el curso sobre todo son para cromóforos que sean dienos o polienos más extendidos que dienos, pero con un número discreto de dobles enlaces conjugados. Vamos a ver para sistemas tipo enonas, bien carbonilos insaturados, alfa beta insaturados o alfa beta gamma delta insaturados, y también para derivados de fenilcarbonilos aromáticos que tengan como sustituyente un carbonilo. Bien, entonces vamos a tener tablas específicas que en función del tipo de cromóforo que tenga vamos a poder poner ver los incrementos que podemos tener por la sustitución de diferentes hidrógenos por diferentes auxocromos, y vamos a poder calcular la longitud de onda máxima de absorción y así por ejemplo poder distinguir entre dos espectros para un compuesto y demás. Bien, pero vamos a tener un video específico donde vamos a ver el uso de tablas como aplicación a la espectroscopía ultravioleta visible. Entonces vamos a tener un video específico para eso. Muchas gracias.